Hola, les habla Rafael Bermejo de la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, ubicado al norte de Colombia. En esta oportunidad quiero reflexionar acerca de la vivencia de la espiritualidad vista desde dos ámbitos fundamentales: la vida en Cristo y las nuevas perspectivas de la espiritualidad cristiana. Antes de dar algún aporte acerca de estas dos perspectivas, quiero evidentemente empezar por lo que significa vivencia de la espiritualidad, o mejor, qué significa realmente la espiritualidad. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué es? ¿Y eso realmente qué representa para nosotros? Espiritualidad evidentemente viene de espíritu, y aquello que significa espíritu significa hay algo que nos impulsa, que nos mueve, que realmente nos motiva y nos anima a actuar, a vivir y realmente a realizar muchas actividades. Y cuando realmente a nosotros se nos habla que el espíritu es aquello que realmente te fortalece y te da fuerzas para seguir adelante, para desarrollar cualquier tipo de actividad o el trabajo que estemos realizando, evidentemente es donde se va forjando cada día más dentro del ejercicio, dentro del proceso, se va convirtiendo en una espiritualidad. Cuando realmente hablamos de espiritualidad es porque ya nos hemos abierto paso a una identificación plena y concreta hacia algo, hacia objetivos, hacia una persona, hacia una cosa que evidentemente podemos crear una identidad propia. Porque evidentemente cuando ya uno tiene una espiritualidad es porque ha creado una identidad. Impulsado por ese motor, por esa fuerza, por esa motivación, se nos ha convertido en una vivencia. Pero de alguna manera nosotros, como seres humanos, como personas, nosotros hemos llevado esa esencia espiritual desde siempre, desde el momento en que nos hemos venido formando y hemos venido creciendo. El ser humano no ha sido exento de esa realidad espiritual, porque desde siempre nosotros realmente hemos crecido con esa connotación profunda y misteriosa que nos ha impulsado inclusive a buscar razones de las cosas que evidentemente nos rodean en la vida. De alguna forma, desde los orígenes de la vida, el ser humano se ha caracterizado de una u otra manera como un ser religioso. Religioso porque en el sentido, en primera instancia, se ha querido relacionar con todo lo que está a su alrededor, con todo lo que le rodea, la naturaleza, los animales y evidentemente sus semejantes, encontrando o queriendo encontrar una respuesta o un valor esencial de lo que somos y de lo que realmente conocer nuestros propósitos al cual existimos. Es decir, de dónde vengo, por qué estoy acá y cuál es mi futuro, hacia dónde voy. Y todo ese proceso y toda esa experiencia me ha llevado a entender que se ha cultivado una espiritualidad en la búsqueda del otro, en la búsqueda de sí mismo y en la búsqueda del ser trascendental que nosotros conocemos como Dios. Por lo tanto, ese ejercicio espiritual, esa forma de actuar, de pensar, de hacer las cosas, es porque hay algo en nuestro interior que nos impulsa a concretar y a llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras acciones. Nuestra conducta también está evidentemente relacionada mucho por esa parte espiritual. Cuando nosotros, a partir de esa experiencia, hemos elaborado o hemos desarrollado valores, normas, morales, éticas, que nos permiten ampliar ese espacio del encuentro con el otro y de qué manera yo me puedo de alguna forma reconocer esa experiencia de él. ¿Cómo puedo reconocer el otro y cómo puedo yo aceptar al otro siendo distinto a mí
es semejante a la vez. Y de ahí forjar una relación que se vaya consolidando cada vez más en una convivencia sana. Por eso el ser humano plantea las rutas de camino, las normas que seguir y desarrollar. Nosotros como cristianos creyentes hemos forjado nuestra identidad, hemos forjado nuestra relación a partir de un ser fundamental que es Cristo, y que a partir de esa relación nos hemos establecido una serie de normas y preceptos con las cuales nos han permitido encontrarnos con ese Dios, saberlos relacionar con el otro y evidentemente conocernos a nosotros mismos, reconociendo el valor que nosotros llevamos en nuestro interior. Durante todo este proceso podemos decir que la espiritualidad es un ejercicio permanente del ser humano para hacer de ella una experiencia de vida. Por eso, a partir de ahí podemos mirar que la vivencia de la espiritualidad, vivir la espiritualidad, hacer la vida, significa que evidentemente yo concretizo el sentido de la espiritualidad y cómo mi espíritu me impulsa a mí a realizar todo tipo de actividades y todo tipo de acciones. Por eso nosotros nos hemos identificado con una persona, Cristo, que ha sido el centro y el fundamento de toda nuestra fe, de toda nuestra vivencia de vida, de nuestra experiencia de amor y de entrega. Los cristianos católicos, de alguna manera, muchas veces nos hemos enfocado, hemos reducido la espiritualidad simplemente con el hecho de que decir de que participo de la misa o de que simplemente voy a asistir a una Eucaristía, pero realmente asistir a una Eucaristía no por el hecho de que pueda alimentar mi experiencia espiritual, no por el hecho de que evidentemente me pueda ayudar a encontrarme con ese ser que es el centro de mi vida, sino a veces, muchas ocasiones puedo decir, bueno, voy a Eucaristía por costumbre, porque tengo sí, de pronto voy porque es algo que he llevado tradicionalmente y que lo he adquirido a través de mi familia. Ese detalle de pronto de la relación de la familia, donde uno hereda ciertas conductas y prácticas y formas de pensar, costumbres también, porque evidentemente nosotros por sí solos no crecemos y simplemente nacemos y por mí mismo yo puedo decir, bueno, yo creo en Dios o creo así no, mi creencia en Dios, mi conocimiento de esa experiencia de Dios y mi conocimiento realmente de mi vida espiritual la he venido cultivando precisamente o gracias a la relación que he podido tener a partir de allí con mis semejantes y con los demás y con los que me rodean, fundamentalmente aquellos, y he podido cultivar costumbres, valores, sentimientos realmente a partir de mi relación principalmente con mi familia, con mi ser. Yo quisiera en estos momentos compartir un texto que me llamó la atención y que de pronto hace referencia a esa experiencia espiritual, a lo que significa ser espiritual. San Juan Pablo II, una de las cosas que nos decía era que la santidad es cumplir con alegría la voluntad de Dios en la propia vida. Cuando realmente nosotros tenemos una relación con Dios muy cercana, cuando nosotros tenemos una apertura de esa experiencia de Dios de la cual nosotros nos abrimos, podemos decir de que realmente la espiritualidad nace de la amistad con Dios. No solamente tener un conocimiento claro de la existencia de Dios y la razón de ser de su existencia, sino el hecho de que cómo de alguna forma yo me compenetro en esa realidad de Dios y cómo yo hago parte de su proceso, de su voluntad, de su proyecto de salvación en todo esto. Y cuando realmente nos hablan de la santidad, significa de que nosotros como seres humanos estamos llamados a cultivar esa experiencia de amor desde la santidad. Por eso quiero partir en el primer concepto, que es la vida
de Cristo es entender un poco eso. La cristiandad se desarrolla a partir de nuestra relación y encuentro con Cristo, quien es el centro y la razón de ser de toda nuestra experiencia espiritual, de la que nosotros hemos venido creciendo. Hay algo que evidentemente me llamó la atención, un texto de documento eclesial, Evangelio Gaudium, en el numeral 7, nos dice algo esencial. Papa Francisco, citando las palabras de su santidad Benedicto XVI, cuando escribió su primera encíclica Dios es amor. Y inicialmente, cuando nos habla de esa experiencia de Dios es amor, Francisco, utilizando esas palabras de su antecesor, de Benedicto XVI, que nos dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Me pareció interesante este texto porque en primera instancia no podemos entender la cristiandad simplemente como algo ético, como de pronto seguir a alguien por preceptos, o porque evidentemente generó una nueva idea o una nueva propuesta social, política, como querramos llamarlo, sino más que todo va un poco más allá, porque nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo, se fundamenta y se origina a partir de un encuentro personal, de encuentro con una persona, con un ser que para mí significa todo, trasciende todo, representa todo. Y ese todo me abre paso, camino para construir mi proyecto de vida, a partir de sus preceptos, a partir de sus propuestas evangélicas, amoldados y llevados a cabo, interiorizados en nuestra vida, para que realmente toda nuestra existencia esté orientada y fundamentada a partir de las enseñanzas de Cristo. Por eso, evidentemente, en eso conlleva a tener una decisión contundente, una decisión que realmente tenga las bases esenciales para que nuestra espiritualidad se forje a partir de ese encuentro con alguien, con ese ser. Porque evidentemente nosotros, cuando hablamos de espíritu, hablamos de aquellas cosas que nos mueven, aquellas cosas que nos impulsan, nos motivan, nos alientan y le dan sentido a la acción personal y también comunitaria, porque la espiritualidad está basada en ese espíritu y en el espíritu de Cristo, y ese espíritu de Cristo que nos comparte a nosotros, al que nosotros llamamos Espíritu Santo, la tercera persona en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo ser, y ese solo ser se crea para mí, se da para mí, para que realmente yo me pueda abrir paso a esa vivencia. Y esa vivencia y esa vida en Cristo debe traerme la alegría, pero más que todo la alegría del Evangelio, que llena el corazón y la vida entera por aquel encuentro con el amado, con Jesucristo, con alguien que evidentemente ha venido a mí a darme una nueva oportunidad, a liberarme del pecado, a abrirme paso para que yo pueda entrar y ser parte del proyecto de salvación. Por tanto, ser cristiano significa tener una posibilidad y tener un encuentro con el amado. Y por eso, inmediatamente, esa vida cristiana debe traernos unas nuevas perspectivas, porque la novedad del Evangelio nunca pasa de moda, siempre trae nuevas propuestas para nuestra vida, y fundamentalmente la vida cristiana. Por eso el segundo aspecto de la vivencia de la espiritualidad es las nuevas perspectivas de la espiritualidad cristiana. Una espiritualidad que evidentemente debe partir al hecho de forjar comunidades religiosas, forjar líderes pastorales que permitan evidentemente desarrollar una espiritualidad misionera,
actividad que hoy día representa un gran desafío para la iglesia y para las misiones, que deben ser lo fundamental, porque la espiritualidad también debe llevarse a una acción, a algo concreto. No debe quedarse simplemente en conceptos o preceptos o ideas, definiciones, o simplemente se encierra a mí mismo, pero no soy capaz de poner en práctica y ser testigo y testimonio a los demás. Por eso es importante que la iglesia anime, forme nuevos misioneros, nuevos testigos de Cristo, y sobre todo alimente y motive para que estos crezcan en la oración, porque la oración es el pulmón de la espiritualidad, es el pulmón de nuestra misión y de lo que realmente debe ser. Por eso nosotros tenemos que tener esa motivación grande a partir del amor de Dios, a partir del amor de Cristo, que nos lleva a hacer el bien a los demás, porque el verdadero misionero nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, es decir, lo es todo, lo significa todo y lo representa todo. Por eso ahora quiero culminar esta reflexión que he compartido contigo con un texto del Evangelio según San Juan, capítulo 15, todo ese capítulo donde Jesús nos invita a mantenernos en la unidad y a permanecer con Él, a estar junto con Él. En el capítulo 15, del versículo del 1 en adelante, quisiera compartir esto haciéndote una pequeña lectura para darle, digamos, redondear toda la idea y de alguna manera pues entender mejor y asumir y tener todas esas bases fundamentales de lo importante que es crecer en la espiritualidad cristiana. El texto nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Este texto del Evangelio que me ha llamado mucho la atención, porque la espiritualidad cristiana, la espiritualidad que nosotros llevamos, nos vincula con Cristo, nos une con Cristo, nos forja para que realmente nosotros tengamos esa capacidad de mantenernos en la unidad, permanecer con Él en todo momento, porque con Él, manteniéndonos unidos, lograremos tener frutos. Pero esos frutos no simplemente serán resultado de un esfuerzo personal, sino de la acción misteriosa de Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros, que nos motiva, nos anima para construir ese reino de Dios, para ser testigos del amor de Cristo a los demás, de su amor fundamental, porque los frutos son el resultado de las buenas acciones, de nuestra experiencia de amor y fe. Nuestras acciones deben estar vinculadas siempre al amor de Cristo, deben estar vinculadas siempre a sus enseñanzas, a sus preceptos y a sus ideas, porque realmente Cristo nos llama y nos hace verdaderos cristianos, hijos de Dios que nos llevan a los demás. Te agradezco esta oportunidad que me has brindado de poder llegar a ti y compartir contigo, reconocer lo importante de crecer en esa espiritualidad de Cristo, esa espiritualidad que nos lleva al encuentro con Dios, conmigo mismo y con los demás. Señor te bendiga, te acompañe siempre. Amén.